Bien, vamos a continuar esta entrañable sesión e interesante sesión de reflexión sobre la política universitaria con una parte institucional. Me piden que el más humilde de la mesa, o sea yo, sea el que vaya pasando el turno de las palabras, simplemente por motivos de agilidad. Vamos a hacerlo así, no hace falta que les diga quién me acompaña en la mesa, por lo tanto me ahorro esa primera parte y voy a empezar haciéndoles, si ustedes me permiten, o si vosotros me permitís, amigos, un comentario. Señor ministro, señor rector magnífico de la Universidad Politécnica, señor rector magnífico de la Universidad de Cantabria, presidente de la Conferencia de Rectores, queridos amigos todos. Mi intervención en este momento se va a limitar, no debe ser de otra forma, no creo que proceda otro hecho, al agradecimiento. Os quiero hablar desde el corazón y en plural, en nombre del equipo. Por lo tanto, paso de la primera persona del singular a la primera persona del plural, porque hoy no es un momento que hagamos desde la cátedra, ni yo en particular, ningún desarrollo conceptual, ninguna idea. Bien es cierto que tras las cosas que hemos oído en las 2 horas y media anteriores es muy difícil sustraerse a participar. En los momentos previos a este inicio de esta segunda parte, con el rector de la Politécnica, estábamos sentados juntos, o luego con el ministro, comentábamos el interés de decir, ¿y por qué no haber estado ahí? Qué pena de no tener también la palabra. Pero en mi caso, hoy no es el motivo de la intervención. El motivo de la intervención es daros a todos, en este 10º aniversario de la cátedra, daros las gracias. En primer lugar, daros las gracias. En segundo lugar, pediros perdón por los errores que durante este tiempo hayamos cometido y en aquello que hayamos hecho mal os pedimos manga ancha y visión de futuro y no otra cosa. Y en tercer lugar, deciros que seguimos en la lucha. Seguimos en la lucha que llevamos a cabo durante este tiempo. Durante estos 10 años hemos procurado desde la cátedra favorecer el debate plural y comprometido. No hemos escondido nunca nuestras ideas, nuestra visión de la educación, nuestro entendimiento sobre la sociedad, pero lo hemos hecho siempre desde una óptica plural y siendo fieles, incluso algunas de las raíces nos pillan muy próximas y hoy aquí en esta casa uno las siente más cercanas. También durante estos 10 años hemos estimulado, animado a la reflexión desde una visión europeizante e internacional. Y, asimismo, con humildad y con limitaciones, hemos hecho cuanto hemos podido para llevar a la práctica esa visión que podría ser, en cierta manera, si me permitís, kennediana, de preocuparnos más de qué podemos hacer nosotros por la universidad, de qué puede hacer la universidad por nosotros. Así queremos seguir. Aquí estamos con la voluntad de seguir con nuestro empeño, con ganas, con fe en el futuro de la universidad y en fe en el futuro del país, sin renunciar a ese valor tan extraordinario que es el del optimismo, y asimismo con la voluntad de hablar siempre a la parte templada del espíritu, que diría Azaña. Yo quiero, en este comentario que estoy haciendo, tener un recuerdo sobre algunos aspectos concretos, porque como estoy hablando del corazón, me salen de una forma especial desde él. El recuerdo a los que empezaron, a los primeros, incluso que cada uno con su nombre, con una letra del nombre, dio lugar a eso que muchos preguntan tan misterioso. ¿Y qué es eso de Gampi, que en todos nuestros correos figura? Pues la G es de Javier García Delgado, la A es de Ángel Fidalgo, la M es mía, la P es de Palmira y la I es de Raimundo Martínez Ibea. Mi recuerdo a ellos, a todos. Yo también quiero deciros en este recuerdo inicial que me lleva a la mente a Jaume Pagès,
que fue quien me dijo, oye, ¿y por qué este intento de ir adelante con un lugar de reflexión y pensamiento no se encauza a través de una cátedra UNESCO como la que nosotros estamos empezando a poner en marcha en la Politécnica? Ese recuerdo también me lleva a otra persona que era el director de enseñanza superior de UNESCO en aquel momento, con Lawi Sedog, un hombre extraordinario de Togo, y que por lo tanto le rindo testimonio de gratitud. También de aquel momento, ya que hablamos del 10º aniversario, que realmente el 10º aniversario correspondía al día 9 de noviembre, me lleva, del 99 claro, me lleva al recuerdo de cómo Saturnino de la Plaza, rector de la Universidad Politécnica en aquel momento, y Alfonso Maldonado, director de la escuela, se tomaron el empeño como suyo, e incluso a pesar de que el día 9, día festivo aquí, el 9 de noviembre, era esto, encontraron el hueco con todas las facilidades del mundo para irnos a París y con la UNESCO poner en marcha la cátedra, aprovechando además la relación especial de Saturnino con el director general de la UNESCO, entonces Federico Mayor Zaragoza. También me acuerdo de aquel día, aquel café que nos tomamos de Magó, Saturnino, no sé, no veo a Alfonso, no sé si está. Bueno, en fin, siempre París se cruza en mi vida y bueno, en aquella mesa que estábamos, en la que estaba Hemingway, ¿no? Aquel personaje tan extraordinario que decía que cuando uno vive de joven en París, ya luego París te acompaña el resto de la vida, vayas donde vayas. Por lo tanto, gracias a vosotros. Os quiero dar las gracias como a aquellos que empezaron conmigo en la cátedra. Gracias a Saturnino, gracias a Alfonso. Y luego vino en el rectorado de la universidad Javier Uceda, que tanto apoyado y tan decisivo ha sido en la consolidación de la cátedra. Gracias, Javier. Tú sabes que te lo he dicho muchas veces y me alegro de tener una ocasión en volverlo a decir en público. También quiero dar las gracias a Benjamín Calvo, que antes por lo menos estaba por esa zona, que su apoyo, ya no de esta etapa de la vida, sino de muchas anteriores, ha sido constante y hemos compartido ilusiones, pensamientos y escritura. Bien, y de estos que empezaron conmigo en el proceso de creación de la cátedra, me vais a permitir que, ya que este acto se está retransmitiendo por Internet, que le dirija unas palabras a Palmira, que nos estará viendo. Esto parece un programa de televisión, pero quiero decirle a Palmira que mi testimonio de inmensa gratitud y nuestro testimonio de inmensa gratitud de todos los que ahora estamos en la cátedra y de reconocimiento por su ilusión abnegada y su inteligencia exquisita. Yo creo que el saber hacer de Palmira y su compromiso con los proyectos es un ejemplo para todos nosotros y un referente constante. Y yo te deseo y te deseamos todos, Palmira, que pronto estés con nosotros en plenitud de forma para, en lugar de estar viéndolo a través de Internet, estar con nosotros también. Quiero daros las gracias. No voy a salirme del guión de las gracias. También a los miembros del Consejo Asesor, aquí estáis unos cuantos y los que no están, pues se las transmitiremos. Y también quiero dar las gracias a dos personas que han tenido un papel importante en el arraigo y consolidación de la cátedra de formas distintas y en momentos distintos, a Fernando Gurrea y a Javier García Cañete. También quiero darles las gracias porque desde sus responsabilidades siempre nos han apoyado en todo y han dado pasos concretos para que la cátedra fuese mejor, a Mercedes Cabrera, a Salvador Ordóñez y Ángel Gabilondo. Y quiero darle también las gracias al Gobierno de Aragón, al Gobierno de Madrid, sobre todo de hace unos años, al de Castilla y León y, de una forma continuada e intensa, al Gobierno de España. Y otras universidades, además de la nuestra, deben de ser mencionadas en este proceso de avance durante este tiempo, en hacer cosas por la universidad o a permitirnos a nosotros hacer cosas por la universidad. La Universidad Complutense, la Universidad de Alacant, la Rovira i Virgili, la Universidad de Alcalá, la Politécnica de Cataluña, la Jaume I, la Universidad de Zaragoza, la Universidad Internacional Méndez Pelayo, la Universidad de Nebrija, la Universidad Rey Juan Carlos. Todas ellas hemos hecho acciones concretas con resultados concretos. También quiero darle las gracias
a la Conferencia de Rectores de España, que hemos podido colaborar y colaboramos ahora de una forma muy satisfactoria, y a la CRUMA también. Y también dar las gracias, y con eso acabo esta parte de gracias, a Universia, que tanto y tan bien ha trabajado con nosotros y tan fácil nos ha hecho las cosas. Y dentro de Universia, Jaume Pallés estaba previsto que estuviese con nosotros, he tenido un problema de última hora, está fuera de Madrid y él iba a venir adrede para estar por la tarde con nosotros, está en Lisboa y en dificultades inesperadas de su trabajo pues le han retenido allí, y entonces a Jaume ya se lo he dicho antes, pero también quiero mencionar a Ramón Capdevila y a Cecilia Quindelán, con la cual siempre podemos contar para todo lo que hacemos. Bien, y también, como no, y en los primeros lugares, gracias a todos los que estáis aquí, porque a lo mejor quizá hay alguien que esté por primera vez, pero la inmensa mayoría, si no todos, no es la primera vez. Incluso habéis venido de forma constante, habéis tenido mucha paciencia con nosotros. También, gracias a todos los que durante este tiempo han estado trabajando en la cátedra. A Silvia, a Raúl, a Rubén, a Marta, la de antes, luego hablaré la de ahora, a María Fernanda, a José María, a Ramón, a Carlos Conde, que aunque ha llegado tarde ha venido, y entonces yo estaba preocupado de que no estés aquí, Carlos, porque ha jugado un papel muy importante mucho tiempo dentro de la cátedra, y ahora en la distancia, pero antes con la presencia física. También a Julián Alonso o a Ramón Rodríguez Pons. Y por último, y con esto termino, dejadme recuperar la primera persona del singular para darle las gracias a los que trabajan en el equipo ahora. Gracias a Jorge, su director de la cátedra y persona absolutamente clave en el momento actual y en el futuro de la cátedra. A José Luis, no, perdón, a José, porque hoy hemos quedado que ya no le tengo que llamar más José Luis, que es el mejor director de gabinete posible en este país, por lo tanto, a quien le haga falta un director de gabinete, que no se le ocurra quitárnoslo. A Francesc, un magnífico producto de la factoría Jaume I. A Beatriz, que se ha incorporado hace poco. A Irene, que lleva un tiempo trabajando con nosotros. A Elena, a Javier García Delgado, a Ángel y como no, y con esto termino, a Martita. Y muchas gracias a todos. Bien, pues ya se me olvidaba que me tocaba ir pasando la palabra. Voy a darle la palabra a continuación al profesor Gutiérrez Solana para que presente algunas de las ideas principales de la mesa anterior, la mesa redonda anterior. Bueno, muchas gracias, señor ministro, señor rector magnífico, señor presidente y querido amigo Paco Michavila. Es lo primero, yo creo que la primera conclusión de toda la sesión anterior es el agradecimiento a la Cátedra UNESCO. Uno a uno, todos los actores y los que en ese momento no tenían la palabra, pero sin duda estaban y eran conscientes de ello. Hemos agradecido esta labor permanente de análisis y de querer a la Universidad Española. Como unido al agradecimiento tiene que venir también algo, y no solo el agradecimiento y el reconocimiento, sino también el compromiso. Yo creo que de alguna manera queda el compromiso patente de que toda la Universidad Española va a seguir colaborando con ese trabajo que hacéis, porque el beneficiario no es ni siquiera la universidad, sino la sociedad. Y de eso un poquito hemos hablado. Y bueno, no sé lo que podré decir de esto, porque me ha tocado una labor casi de prestidigitador, porque había que moderar el debate, tomar notas y finalmente seleccionar preguntas, con lo cual todo a la vez era un poco complejo. Pero se ha hablado y se empezó hablando de la financiación y del modelo de financiación, y una primera reflexión: ¿por qué hablamos de esto al principio si realmente probablemente, y con razón, tiene que ser el fin? Primero pongamos el modelo, pongamos en contexto el modelo y luego elijamos la mejor solución, y una de esas situaciones es la financiación. Pero se habló de ello
bastante y quizás se obvió más otra pregunta que hizo la primera persona que dinamizó, que fue Fernando Gurrea, y preguntaba sobre qué había significado para la universidad esa transferencia de su responsabilidad, o sea, de su soporte de la Administración General del Estado a las comunidades autónomas, de su tutela, como se citó. Pero bueno, se concluyó que no realmente lo que se estaba haciendo era compartir por todas las administraciones digamos, el fomento de la universidad, y que de alguna manera esto era una de las cuestiones importantes, porque había también así acercado a la universidad a los ámbitos, digamos, más locales, y pues, consecuentemente favorecía el desarrollo del entorno próximo, que es una de las cuestiones fundamentales de la tarea universitaria. Se habló en estos momentos de lo importante que es esa financiación, y se citó que cuando el impulso que necesita la Universidad Española para abordar los retos fundamentales que tenemos en estos momentos, como pueda ser el Espacio Europeo de Educación Superior, es importante tenerlo claro, a pesar de una situación de momento económico complejo, para buscar la mejor solución posible en este reto que tenemos todos y en esta oportunidad que todos tenemos. José Luis López Silanes nos preguntaba más, o nos hacía reflexionar sobre la relación universidad-sociedad y cómo se podría impulsar desde modelos de otros entornos el conseguir mayores impactos, o el hacer análisis de cuál es el impacto social, ambiental y económico de la universidad, y de esta forma también establecer unos vínculos con la sociedad basados también en la rendición de cuentas a la misma. De alguna manera esto propició un debate sobre el papel de la universidad, en donde se habló claramente que había sido un foco fundamental para la modernización de este país en el desarrollo de los últimos años, aunque se establecía como un permanente cuestionamiento sobre esa relación, al menos en los últimos 30 años, quizá en los años en los que todos hemos vivido la universidad, con lo cual no sabemos si en los 30 antes también estaba esta situación en vigor, pero sí se habló de que uno de los agentes específicamente diseñados para trabajar en esa conexión eran los consejos sociales, y se puso en valor el elemento o la estructura del Consejo Social, pero no quizá la forma de ejecución de su función, y quizá la falta de entendimiento por ambas partes a esa situación. Y así llegó una reflexión que yo creo que es fundamental en esto y que muchas veces tenemos que tener siempre presente, y es que no es eso de la relación universidad-sociedad lo fundamental, sino el concepto de que la universidad es la sociedad misma. Yo creo que eso es clave, porque tenemos que entenderlo así. Y esto ya es una reflexión mía. Yo creo que es fundamental que la sociedad sienta que la universidad es una herramienta propia, es una herramienta suya para beneficio de toda la sociedad. Y luego finalmente hablamos se provocó un debate intenso sobre distintos aspectos basados en la internacionalización y en la competitividad, o digamos en cómo alcanzarlo y cómo contrastarlo con situaciones actuales en la Universidad Española por parte de Pello Salaburu. Se habló y preguntó, y yo creo que una cosa fundamental a la que no se respondió, y es la relación con un ejemplo de la movilidad y la mejora en la calidad de las universidades. Él lo mencionó en los rankings, pero yo creo que lo que es importante es lo que eso representa como mejora.
Y en eso no, probablemente no se entró, a mi modo de ver, porque era una pregunta o un análisis sustancial ligado a los dos aspectos que él mencionaba, que es la internacionalización y la competitividad. Pero, sin embargo, sí que se habló más de otros asuntos que él abordaba sobre la oportunidad del método seguido para el establecimiento de la nueva oferta docente, si el análisis era adecuado para ser más competitivos y si en los procesos de selección de profesorado estábamos acertando, todo ello siempre, al igual que en el caso de la elección de rector, en conexión con las mejores universidades del mundo. Bueno, ahí surgió un debate y una reflexión también importante, y es que de alguna manera la transformación que tiene que haber en las universidades para acomodar su función a la demanda de la sociedad no se resuelve solo con cambio de leyes, sino con actitudes desde las propias universidades. Y esto se hizo con ello referencia a los dos frentes que se habían abierto y efectivamente de alguna manera luego en ello se incidió desde el público al preguntar si había calado en el universitario la cultura de transformación que se necesita para acometer el cambio metodológico que supone el Espacio Europeo de Educación Superior. Y de ahí también hablamos de otros muchos aspectos que habían entrado en el debate social con respecto a Bolonia, como el tema de la mercantilización, que todos veíamos que no había ninguna conexión posible para justificar ni dejar de justificar nada, y también sobre otros aspectos relativos a la competitividad en relación con el programa 2015 y digamos algunas referencias finales a la necesidad de conectar la universidad con otros ámbitos educativos, fundamentalmente la formación profesional, y se habló, como no podía ser de otra manera, sobre algo tan fundamental en estos momentos como es el establecimiento de un pacto de Estado por la educación, en donde la universidad tiene que formar parte del análisis y parte de la solución del modelo de desarrollo sostenible de este país. Yo creo que eso ha sido un poco de todo lo que hemos hablado. Muchísimas gracias. Como veréis, queridos amigos, nosotros siempre abusamos de Federico Gutiérrez Solana. No solo ha moderado la sesión anterior, sino ha presentado las conclusiones aquí. Esta es una tónica constante. Su bonomía y su amistad ha sido siempre un gran valor para nosotros. Lo hagamos aquí, en este Instituto Internacional, que gracias a la gentileza de Pilar Piñón podemos estar disfrutando de sus magníficas instalaciones, o lo hagamos en otro sitio. Bien, a continuación tiene la palabra Javier Uceda. Muy bien, pues muchas gracias, señor ministro, señor rector magnífico de la Universidad de Cantabria y presidente de la CUE, señor director de la Cátedra UNESCO de Gestión y Política Universitaria, queridos colegas, rectores magníficos, señora exministra, señor consejero de Educación de Castilla y León, queridos y distinguidos colegas del ámbito universitario o de la Administración General del Estado, de la Administración Regional, queridos amigos en general. Cada vez que cumplimos años lo celebramos y aprovechamos sin ninguna duda la oportunidad de mirar hacia atrás los 12 meses recorridos y tal vez proyectar hacia el futuro en un pequeño balance, tal vez hacemos algún propósito de la enmienda y tal vez nos planteamos algún objetivo para los próximos 12 meses. Cuando se cumple una década, naturalmente hacemos lo mismo, pero quizá le añadimos algún ya una década, ya han pasado 10 años y desde luego vale la pena hacer ese balance, mirar hacia atrás, tener una reflexión. Y además el tiempo, esa variable que tanto
yo diría en algún caso nos incomoda porque corre siempre en el mismo sentido, la vivimos necesariamente en el presente. La memoria nos permite transitar por el pasado y quizá los sueños y los anhelos nos permiten recorrer ese futuro con algún grado de incertidumbre, pero en cualquier caso sin opción posible respecto de esta manera de utilizar y manejar el tiempo. Cuando cumplimos una década, pues creo que es oportuno hacer algún balance y reflexionar, como digo, respecto de lo ocurrido, mirar un poco hacia adelante, y hoy estamos celebrando esta década que yo le añadiría el calificativo, parafraseando a alguno y por lo tanto con no mucha originalidad, esta década prodigiosa de la Cátedra UNESCO de Política y Gestión Universitaria, porque seguramente convendrán conmigo, y hoy hemos tenido oportunidad de verlo en la mesa redonda anterior, que la política universitaria interesa, desde luego nos interesa a los universitarios, algunos la vivimos con pasión, pero también interesa, como no puede ser de otra manera, a las administraciones, a la Administración General del Estado, a las comunidades autónomas con sus responsabilidades, a los ayuntamientos, interesa sin duda a los partidos políticos, interesa a las organizaciones sindicales, interesa a la sociedad en general, y constantemente planteamos la necesidad de tener un debate abierto, quizá con una cierta lejanía a veces respecto de lo que transcurre en el día a día del ámbito universitario, que no es poco, y menos en estos momentos con la que está cayendo, en el sentido positivo, de que vivimos la vida universitaria con una cierta sensación de ser un poco un niño hiperactivo, pero sin tener, por otro lado, el tratamiento paliativo que algunas veces les hace falta a los jóvenes que tienen ese comportamiento. Y ahí, en este momento, creo que vivimos un momento intenso, lleno de muchas oportunidades, también con algunas incertidumbres, y la política universitaria creo que está esencialmente en el centro del debate. Pero creo que es también necesario mencionar que no es fácil encontrar un espacio para el debate desde la independencia, no necesariamente desde la neutralidad, desde la pluralidad obligada, en donde se pueda hablar justamente de la política universitaria en presente, se pueda recorrer el pasado y por lo tanto hacer un análisis como el que hace un momento mi colega Federico Gutiérrez Solana hacía de la mesa redonda que hemos tenido hace un momento, y también proyectar el futuro y proponer ideas y soluciones, puesto que en última instancia, si algo es universitario, está vinculado al estudio y al pensamiento. Y yo creo que si algo tenemos que fomentar y es encontrar esos espacios donde el pensamiento tenga acogida y donde se puedan plantear, desde luego, desde el debate, los problemas que tiene el sistema universitario, que sin duda los tiene, reconocer los méritos que tiene el sistema universitario, que sin duda lo tiene, y proyectar un camino que, desde luego, en este contexto cada vez más global, nos obliga a las universidades a estar presentes de una manera más competitiva y, por lo tanto, responder a ese conjunto de retos. Y yo creo que, con toda franqueza, la Cátedra UNESCO de Gestión y Política Universitaria ha cumplido en estos 10 años con creces este papel. Un papel que muchos siempre pensamos que hay que tener, pero que casi nunca es posible crearlo con la riqueza, con la actividad, con el conjunto de iniciativas que se han puesto en marcha en estos 10 años, y en el que, en el último periodo, en el que como presidente de ese Consejo Asesor de la Cátedra, y también contando con la fortuna, y debo decirles, y la oportunidad de ubicar la actividad esencialmente en la Universidad Politécnica de Madrid, he podido vivirlo en primera persona, aunque antes también he tenido la ocasión de participar y verlo, quizá con algo más de distancia, pero desde luego con la oportunidad de ver cómo esa idea que nos acaba de describir Francisco Michavila, ese origen, ese embrión, se convierte en una realidad rica y fructífera, pero no crean que ocurre por casualidad, sino que es necesario disponer de una cualidad imprescindible para este proceso, y es la tenacidad. Hay que mantener un esfuerzo tenaz, porque de otro modo no hubiera sido posible. Seguramente hubiéramos tenido más probabilidades en origen de que languideciera con el tiempo, una iniciativa bien pensada, pero con muy poca estructura, con muy pocos recursos, con muy poca capacidad. Sin embargo, debo reconocer que la tenacidad, el esfuerzo, la imaginación de su director y la capacidad de arrastrar a su equipo, a algunas personas que ha citado y algunas de las que hoy mantienen aquí justamente esa capacidad, han hecho posible que tengamos un balance fructífero. Si tuviera que adoptar un espíritu mercantil, ya que se ha hecho alguna alusión hace un momento a si la reforma de Bolonia mercantiliza o no la universidad, y tuviera que valorar en términos de inversión el esfuerzo, los recursos y los medios que, como Universidad Politécnica de Madrid, hemos puesto en
la Cátedra UNESCO de Gestión y Política Universitaria y el resultado, el balance, al cabo de 10 años, sin ninguna duda puedo asegurarles que hemos hecho una inversión extraordinaria. Si fuera de verdad la rentabilidad económica y pudiéramos medirla en recursos, pues seríamos ricos, porque creo que con muy poco, con tan poco que hemos puesto, ha sido mucho lo que hemos obtenido ya como institución, no digamos si hacemos un planteamiento más amplio en el ámbito del conjunto del sistema y la aportación de carácter general que este foro de reflexión, sus iniciativas, sus transmisiones por Internet, que cada vez se convierte en un activo más habitual y que debo felicitar la iniciativa porque he tenido oportunidad de participar en ellas y por todas los planteamientos que han hecho sobre los estudiantes, sobre los profesores, sobre la financiación, sobre tantas cosas en las que hemos tenido ocasión de escuchar el trabajo que se ha desarrollado en esta cátedra. Es por lo que hoy, siendo un cumpleaños y un cumpleaños señalado, me cabe hacer lo que tengo que hacer y es felicitarles. Felicitarles porque es su cumpleaños, pero sobre todo felicitarles porque mirando atrás, sin ninguna duda vale la pena que aquel proyecto se haya convertido en una realidad rica y por lo tanto, querido Paco, y permíteme que te mire de esa misma manera que me has mirado tú a mí cuando hacía referencia al apoyo de la universidad, no tengas ninguna duda que ha sido tan buena la inversión que no tienes ni siquiera que darnos las gracias, más bien debería ser al contrario. Y quiero darte las gracias por ese esfuerzo, por ese reconocimiento a todos también los que de una u otra manera lo habéis hecho posible, porque vale la pena cumplir 10 años de esta manera y desde luego proyectarse hacia el futuro. Creo que tenemos en el sistema universitario retos, que el sistema universitario español tiene algunas carencias y yo creo que hay un diagnóstico hecho por parte de mucha gente, en donde creo que se entiende muy bien lo que va bien y se entiende también lo que va mal. Luego hay que seguramente tomar algunas decisiones y algunas cosas que hay que ir poniendo en marcha a cada uno en el ámbito de su responsabilidad, pero creo que mantener un foro donde sea posible hablar justamente desde la distancia, con independencia, con pluralidad, no con neutralidad, puesto que no es este el objetivo, creo que es un objetivo que debemos mantener y desde luego mi compromiso con el mantenimiento de una iniciativa como esta, que como digo, nació con una enorme voluntad, con una concepción extraordinaria, pero con muy pocos medios, se convierta o se mantenga como la realidad rica que ha sido en estos 10 últimos años. Enhorabuena otra vez, Francisco, Paco, por el trabajo desarrollado y casi animarte, estimularte a que este punto de inflexión, este punto de reflexión que constituye la década, te sirva también para justamente tener un estímulo para el futuro y continuar trabajando al servicio de la política universitaria, que es un servicio de todos, para la sociedad en general, para los universitarios en particular, en el que algunos queremos que continuéis de una manera expresa y directa. Agradecer al señor ministro que esté aquí hoy con nosotros, desde luego como señal también de la importancia de la efemérides que hoy tenemos y agradecerles también a todos ustedes, aunque sé que lo hacen con la voluntad del que viene a felicitar en un cumpleaños sin significado, pues agradecerles que nos acompañen en este acto. Enhorabuena y muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias, Javier, por tus entrañables palabras. Déjenme decir una última cosa, y es que las tres ilustres personalidades que me acompañan en esta mesa tienen varios rasgos en común con la relación con nosotros y conmigo, y yo quiero mencionar dos. Uno es la amistad sincera y auténtica, y otro es que este proyecto de la cátedra también se debe a sus ideas, sus propuestas de ellos, de una forma concreta a través del Consejo Asesor del cual formaban hasta ahora parte los tres que están aquí. Y finalmente, para clausurar este acto, le voy a ceder, no es una forma muy propia, es decir, por mi parte no voy a ceder, tengo el inmenso honor de decir que el ministro va a intervenir. Quiero previamente darle las gracias al ministro Gabilondo, a mi amigo Ángel,
por su disponibilidad, por encontrar un hueco, porque no es la primera vez. Y quiero recordar la presentación en otro sitio entrañable, en la Residencia de Estudiantes, de un libro que, a pesar de todos los un libro mío, a pesar de todos los avatares de un avión con dificultades en la hora, con dificultades también en el transporte del aeropuerto hasta la residencia, Ángel venció todo eso y llegó con 1 o 2 minutos solo después de la hora prevista. Muchísimas gracias una vez más. Creía que antes de la hora prevista. La próxima vez. Bueno, pues muchas gracias, señor rector, presidente del Consejo Asesor, y señor rector y presidente de la CRUE, señor director de la cátedra, queridos amigos, ¿no? Ministra, consejero, tantos rectores, buenos amigos. Veo sobre todo amigos, no sé si estoy cegado por amigos y amigas presentes. Me parece que es lo razonable cuando queremos celebrar algo, conmemorar algo, como se ha dicho, es decir, que hay una memoria compartida, eso es concelebrar, conmemorar, ¿no? Tenemos una memoria en común, hemos vivido algo en común, algo nos ha debido pasar juntos para que estemos hoy aquí, encontrando muy digno de festejar el que estemos 10 años en este asunto, ¿no? Yo siempre creía en mi ignorancia que el 10 era, pues, como la filosofía pitagórica la concebía como la muestra de perfección, pues ya me parecía que va a ser difícil seguir, ¿no? Pero luego encontré una cosa que menos mal que aquí hay gente de matemáticas, pero se lo preguntaré otro día, que el número 10 es un número compuesto que tiene los factores propios 1, 2 y 5, y como la suma de sus factores 8 es menor que 10, se trata de un número defectivo. Entonces, bueno, a mí ya me ha preocupado más que es un número deficiente, pero una vez que he visto que estamos ante un número deficiente, he encontrado razones para proseguir, diciendo que incluso lo perfecto tiene algo de deficiente. Y el hecho de que lo perfecto tenga algo de deficiente quiere decir que probablemente estamos en una tarea que nunca concluirá con la culminación de una realización satisfactoria para todos. De ahí a esta tendencia social y natural que tenemos a flagelarnos y esta adjetivitis que tenemos respecto de la situación, si la universidad está, y se ponen los puntos suspensivos y rellene usted los adjetivos en los que encontrar satisfacción, me lleva a que tal vez necesitamos hacer alguna otra cosa distinta. Y me parece que se dan las condiciones para que empecemos a pensar juntos en algo así. Primero, porque los que están aquí, por el mero hecho de estarlo, están dispuestos a dejarse decir algo y no creen que todo lo saben ya mejor que los demás, porque si no, no tendría sentido que estuvieran aquí. Y, por tanto, no solo dudan, sino que piensan que nos espera una tarea por delante. Estas dos cosas son requisitos indispensables para ser universitario. Dudar un poco. La gente que no duda es peligrosa. Y segunda cosa que es muy importante es pensar que queda algo por hacer y que estamos dispuestos a hacerlo juntos. Bueno, yo en este contexto pues tengo razonable optimismo, porque me he encontrado sobre todo con personas que creen en las universidades y en los universitarios. Y yo en este momento tengo que decir públicamente que yo creo en las universidades y en los universitarios. Con esto me desmarco de quienes no creen en eso. Y creo con buenas razones, porque sé el enorme valor y la extraordinaria capacidad de nuestras universidades, y desde luego sé hasta qué punto solo se explica el desarrollo social, económico y político de nuestro país gracias al enorme talento que se ha generado en los últimos 30 años. No hago bandera política. Tantos profesionales licenciados, capacitados, que han transformado radicalmente este país, radicalmente. A veces no nos acordamos de cómo éramos hace 30 años, no nos acordamos. Igual en esto consiste conmemorar, en acordarnos, pero a ser posible no del todo. Y esto tiene que ver con algunas cosas. Primero, que los que estamos aquí creemos que el elemento vertebrador de la cohesión social y del desarrollo es la educación, que en las sociedades democráticas la educación es la clave de bóveda de cualquier capacidad de ejercer la ciudadanía,
que es el único futuro que tenemos como sociedad. Incluso diré que el mejor legado que podemos dejar a nuestros hijos, a la gente que queremos, educación. Solo decir que, dado que probablemente no todo el auditorio sean millonarios, yo lo que les digo es: dejemos el legado que hemos de pasar a los demás, es formación y educación. Y esta educación son los elementos, las herramientas clave para lograr el mejor desarrollo personal, la empleabilidad, la competitividad, la innovación, el desarrollo, la inclusión social, la igualdad de oportunidades, la integración. Ninguna política social es comparable a la educación. Yo ya sé que esto es como empezar no por el principio, sino por los principios. Y miren, el otro día en el Congreso recordaba que un principio se caracteriza por no estar solo al principio, sino que un principio es principio, se acompaña todo el desarrollo a lo largo del proceso. Así que uno no tiene principios y, como son al principio, luego los guarda en el cajón, sino que, dado que tiene principios, los tiene siempre convirtiéndolos en convicciones. Y yo quiero decir públicamente que, aunque sea el ministro de Educación, creo en la educación y creo en las universidades profundamente, como la gran posibilidad también para nuestro país, la formación y la educación. Yo, como sé que esto lo compartimos muchos de los aquí presentes, de vez en cuando tendremos que decírnoslo juntos, toda vez que una y otra vez oímos discursos de descalificación, de desautorización. Da lo mismo tener formación que no. ¿Qué más da? Pues miren, yo tengo aquí el último informe del Instituto Nacional de Estadística y, desde luego, el que es analfabeto tiene un paro del 44%. ¿Se ha hecho una educación primaria? Pues el 25%. ¿Se ha hecho educación secundaria? El 23%. ¿Que ha hecho la secundaria con alguna etapa de formación? 16%. Y vamos así llegando hasta los que han hecho educación superior, donde el paro es del 9 al 10%, y si son doctores, del 2,90%. Alguno dirá: ¡qué casualidad! Yo soy doctor y estoy en el paro. Pues yo tengo que decir que la posibilidad de entrar o salir en el sistema educativo es tan directamente proporcional a la formación y en la inserción laboral, que es absolutamente necesario que digamos sin rubor que la formación y la formación cualificada es la mejor garantía no solo de empleabilidad, sino también de desarrollo personal, de formación integral, de desarrollo y libertad de cada uno. Y esto lo tenemos que decir frente a fáciles frases de: hijo mío, como no estudies, te pongo a trabajar, que ha sido un elemento determinante, como esta tarde se decía, porque yo he estado atento a lo que se decía esta tarde. Lo que no vale es decir que el abandono escolar o el fracaso o abandono obedece solo a razones educativas o escolares. Son razones profundamente sociales, de una sociedad exactamente que ha tenido la burguesa madurez de una crisis de crecimiento burgués que ha conducido a la facilitación de trabajo con poca cualificación. Pues el último informe de la OCDE dice que para el año 2020-25 solo el 10 o el 15% de los trabajos no será cualificado. De tal manera que el que no tenga una formación cualificada es directamente carne de paro, directamente una persona destinada a su fracaso personal y a la imposibilidad de insertarse en el ámbito laboral. Eso significa que necesariamente nuestra formación ha de ir en la dirección de una cualificación, a una formación, por tanto, que ha de extenderse el máximo posible, cada uno que lo haga en la medida en que lo pueda, y además que no ha de ser la misma para todos. Y, por tanto, yo comparto la idea de que nuestro sistema es rígido. Y el último ministro de Educación que hubo fue de 1974. Bueno, ya sé que ha habido ministros y ministras, pero que solo se llamará de Educación. Y esto no es ningún mérito mío ni ningún demérito de quien se llamará de otras maneras, pero esto quiere decir que nos ha obligado a hacer un análisis global de la educación y entender que la universidad es educación superior. Y cuando se mira el sistema, yo comparto la opinión de quienes dicen que es rígido.
es rígido. Si uno entra por un lugar y se equivoca, se pierde. No puede salir y revolver. No puede transversalmente desplegarse. No puede reconocerse. Si uno hace 3 años de Derecho y no acaba la carrera, no le vale para nada. Hay que acreditar esos. Toda la formación tiene que computarse como formación acreditada. Luego, con los distintos complementos de formación, ya veremos qué titulación se puede dar. Pero hemos de hacer valer que cada formación, cada día de formación, es, desde luego, desarrollo personal. Si hoy estamos festejando aquí esta cátedra tan estupenda, que quizá ha sido un foro, ha sido una escuela, una plaza pública, un ágora, un patio, un aula, pues yo hoy quiero decir muchísimas gracias al trabajo de tantos que han estado aquí durante 10 años. Muchísimas gracias. Y también voy a decir una cosa, muchísimas gracias a los que han trabajado por la educación estos 30 últimos años. Yo me referiría a todos, pero voy a referirme solo a estos. Porque solo es explicable que en España haya 9 millones de personas escolarizadas, 7,5 millones en enseñanza no universitaria, 1,5 millones en enseñanza universitaria, 9 millones de personas que van a estudiar todos los días, espero. Más luego 800.000 profesores, 800.000 profesores. Esto significa, y tenemos que reconocer, el gran éxito de la universalización y la socialización de la educación. El gran éxito de la universalización y socialización de la educación. Ya sé que algunos hablan con nostalgia de cuando éramos estupendos universitarios, pero había 200.000 universitarios y ahora hay 1,5 millones de universitarios. Al menos 200.001 serán tan buenos como los anteriores. Y, por tanto, lo que sí es, tenemos ahora un reto que ha sido muy bien expresado esta tarde, que es el reto de buscar, a partir de la equidad, elementos de calidad, elementos de excelencia. Es el momento de la rendición de cuentas, de valorar los esfuerzos que se han hecho en este país. Desde el año 2001 hasta ahora, para que vean que no lo mido solo en partidos políticos, se ha incrementado el 80% de la inversión en educación en este país. Tenemos 54.000 millones de euros dedicados a la educación. Bueno, alguno dirá que necesitamos más financiación y yo también. Pero lo que digo a partir de esto, que es el tiempo de evaluar, de valorar, de rendir cuentas, de ver qué resultados están dando los esfuerzos que estamos haciendo. Pero alguien tendrá que decir que en este país alguien ha hecho algo bien. Alguien ha debido hacer algo bien. Y desde luego no he sido yo. Alguien ha debido hacer algo bien. Así que esta cátedra sirve también como espacio de reflexión, de encuentro, de debate, de vivero de ideas, pero también de reconocimiento, de diagnóstico, de análisis equilibrado y no partidista de las cosas. Y puestas así las cosas, diré yo también que acepto el reto de que el diagnóstico del sistema educativo español sea el diagnóstico de la OCDE. ¿De acuerdo? Aceptado. Ya está. No hagamos otro libro blanco, otro amarillo, otro de... No, ya está. El diagnóstico de la OCDE, o si quieren el del Consejo Escolar del Estado, aceptado. Solo pide una cosa, por favor, que no nos lo leamos entero. Porque yo he visto la descripción de este informe tomando las páginas pares o impares según si se buscaban grandes cualidades o se buscaban defectos. Pues nosotros tenemos, como se ha dicho, muchas cualidades y muchos defectos. Si uno mira la educación infantil, pues en España es una cosa de 3 a 6 años, envidia de todo el mundo. Si uno mira el sistema equitativo de los sistemas más equitativos que hay. Ahora, si uno mira el abandono escolar, el 30-31% es una cosa dramática para nuestro país. Pero busquemos las razones, analicemos las causas, afrontemos las causas y las razones. Y yo, desde luego, cuando he llegado al Ministerio, me he encontrado que hay un plan hecho, pactado con las comunidades autónomas para abordar este asunto. Y la ministra está aquí. Y, por tanto, esto se está trabajando y se está abordando y se está viendo desde las razones y no desde las descalificaciones. También les quería decir que, bueno, mañana es el Día Universal del Niño, de la Infancia, no sé. Bueno, yo creo que, sin anticiparme a lo que quizá hay que decir mañana, pero para superar diferencias personales, sociales, económicas, culturales, el principal factor de integración, de equidad social, de desarrollar capital humano, de dar cohesión, es exactamente la educación. Y
No haré como los malos profesores que siempre dicen que su asignatura es la más importante, ¿no? Pero sí lanzo un reto, y el reto que me lanzo a mí mismo es el recordar que la economía es una ciencia humana y una ciencia social. Que a veces nos creemos que es una tecnología. La economía es una ciencia humana, una ciencia social. Y si es así, pongamos la educación en el corazón de la economía. En el corazón mismo de la economía, la educación. Desde una percepción de la economía que recobra un mejor sentido de esa palabra, que por cierto, dentro de la palabra economía está la palabra casa, ¿verdad? Economía. Uno oye la palabra casa y es la forma de gobernar la casa, la forma de gobernar la ciudad, la forma de organizarse. Eso es realmente una economía. Y si esto es así, espero que haya personas capaces de gobernar la casa, de gobernar la nave, poniendo la educación en el corazón de esa nueva economía. Y este es el regalo para nuestros chavales, si de verdad nos importan. Y lo digo sin paternalismo. Cuando empezó en 1998 la Declaración de la Sorbona, germen de Bolonia, Alemania, Francia, Italia y Reino Unido se reunieron en la Sorbona, si uno lee lo que dijeron era cuidado, que Europa parece solo la Europa de la moneda, la Europa del euro, la Europa de la seguridad. Y Europa no es solo eso. Europa es también la Europa de las ciudades, la Europa de la cultura, la Europa de la educación, la Europa de las universidades, la Europa social. Y esta falta de adhesión a esta Europa que se ofrecía no era porque se habían olvidado las raíces de Europa, al revés, es porque algunos no la habían olvidado. Y como no la habían olvidado, recobraban el pulso de una Europa humanista, culta, educada, cuidada y cultivada. Y por eso la Cátedra UNESCO yo siempre la he visto vinculada a esta cosa europea, a esta gran preocupación por entender la Europa como una gran posibilidad. También quería decir, ¿no?, que yo soy muy partidario de mirar lo que hacen en otros países, pero no soy nada partidario de copiarlo. Soy un gran enemigo de copiar. De hecho, me preguntaron el otro día si había copiado alguna vez en un examen y tengo que decir que no he copiado nunca. No debo valer para eso. Copiar universidades es un enorme error. No aprender de lo que han hecho otros también. ¿Y cómo vamos a hacer, si no copiamos, aprender lo que hacen otros? Bueno, esto es el viejo concepto de mímesis para otro día. Lo que quiero decir es que copiar universidades debería llevar necesariamente a copiar países enteros. Y a veces copiar las universidades sin copiar el país entero es una cosa espectacularmente infecunda. Porque si hacemos el ranking, como esta tarde también se decía, de las 15 universidades con mejores éxitos del mundo, pongamos al lado la financiación de esas 15 universidades, pongamos al lado los recursos humanos de esas universidades, pongamos al lado el apoyo social de las entidades y verdaderamente mecenas y la influencia determinante de toda la sociedad, algunas de las cuales han entendido muy claro que público no quiere decir del gobierno, público quiere decir de toda la sociedad. Y cuando toda la sociedad participa en algo no es mercantilización, ¿no?, es responsabilidad social. Y cuando uno lo que hace es devolver el conocimiento a la sociedad para generar bienestar, no es mercantilización, es responder a las demandas de la sociedad. Y como esto está en los debates y en nuestros debates, quiero decir que, y esta tarde se insinuaba y se señalaba, que Bolonia no pretende homogeneizar Europa. Europa tiene que ser la Europa de la diversidad, Europa de la diferencia. Lo que pretende es que los sistemas sean equiparables, compatibles y comparables. Esto es lo que se quiere. Que tengamos un sistema educativo donde sea comparable, y una vez que sea comparable tenemos un problema, es que no van a comparar. O dicho de otra forma, vamos a evaluar los sistemas cuando sean equiparables, comparables y compatibles. Decimos que lo que no se evalúa, se devalúa. Y acabo quizá diciendo que si la educación nos enseña, desde luego, a comprender la propuesta que este lugar nos ha hecho, es que tenemos que confrontar ideas, propuestas, pero no, la controversia no es entre uno y otro.
Están hartos los ciudadanos de la controversia entre uno y otro, de la controversia partidista. Lo que quieren es que confrontemos afrontando juntos el asunto. Lo que quieren es que afrontemos el asunto, no que nos confrontemos entre nosotros. Y yo, por esto, cuando hablo del pacto, no estoy hablando de una foto final con música de Wagner, sino estoy señalando que hay un modo de trabajar, el único modo de trabajar en la educación, que es el consenso, el acuerdo y el ir juntos buscando aquellos aspectos comunes, sabiendo que hay muchos que nos diferencian y, desde luego, sabiendo que yo no soy pactista, innegociable algunos asuntos que tienen que ver con nuestras propias convicciones. Pero yo he hablado con todos los consejeros de educación del país, uno por uno, los consejeros de educación superior, con todos los representantes de los partidos políticos y grupos parlamentarios, con todos los representantes de los sindicatos, asociaciones de padres y madres, asociaciones de estudiantes, y les puedo decir que hay una demanda social y ojalá la política esté a la altura de la demanda social. Ojalá la política y nosotros estemos. Y yo por eso les digo, y lo digo aquí en un lugar de tanta reflexión, que necesitamos muchísimo de su apoyo, de su esfuerzo, porque esto no lo hará ni un ministro, ni una ministra, ni un gobierno, sino con el apoyo de toda la sociedad. Y en este apoyo yo aprendí con Louis Ferry, que suelo citar, que era filósofo y a pesar de eso fue ministro, que al acabar escribió un libro que se tituló ¿Qué es eso de ser ministro? Y dijo lo siguiente: me he equivocado en una cosa, y es que yo quería hacer la gran reforma, la reforma de las reformas. Si me hubiera centrado en 10 o 12 aspectos cruciales y nodales, quizá hubiera producido un giro en la situación. Y les puedo asegurar que esto es lo que tenemos que identificar. ¿Cuáles son esos puntos cruciales y nodales tocados los cuales se puede producir un cambio de cultura y de modelo? Pero nadie piense que estamos en esta fascinación de una gran foto para la gran reforma. Y dicho esto, el pacto, o lo como pueda llamarse, si tiene que incluir la educación escolar o la educación infantil o un modelo de bachillerato o la formación profesional, que debe ser la clave de bóveda de todo este asunto, o la universidad, pensando una estrategia de un poco más largo plazo. No pensemos solo en elecciones, pensemos en generaciones. Si ha de hacerse así, yo creo que este es un lugar muy singular, que ha pensado más allá de en términos electorales o de términos partidistas. Esta cátedra nos ha enseñado un camino que espero poder decir antes de 2 minutos. Y es, primero, esta dimensión social. Solo efectivamente habrá la movilidad que todos reclamamos si hay igualdad de oportunidades, si hay una política de becas. En este momento, en España, pues hay 1.460 millones para becas y ayudas, que alcanzará 1.650.000 personas. Nunca en la historia de España ha pasado esto. Pero tienen razón los que creen que debe haber más. Porque, desde luego, no se puede garantizar la movilidad si solo se pueden mover aquellos que tienen posibilidades. Y segunda, tienen razón los que dicen que las universidades tienen que diversificarse, tener singularidad, pero eso significa también otra cosa. No en todas las facultades ha de haber de letras un título que se llame Filología Árabe. Probablemente no. Pero es muy probable también que no debemos perder talento ni de una sola persona que quiera hacer esto, creando condiciones de posibilidad para que lo haga en otro lugar. Es decir, la única garantía de que no se estudien todos los estudios en todas las 77 universidades, cosa que hay que hacer, es que haya también igualdad de oportunidades para que haya movilidad. Se acabó el sueño poco universitario de que desde la educación infantil hasta el máster hay que hacerlo en tu barrio, bajando, como digo yo, con bata de guatiné y zapatillas de cuadros todos los días durante 30 años. Si no hay movilidad, no habrá universidad. Si no aprendemos idiomas, conocemos otras personas, vemos otros modos de pensar y de vivir, no habrá jamás universidad. Yo creo que este lugar es un lugar muy privilegiado para la reflexión. Comparto la flexibilidad, la apertura, la implicación social, y también creo que el pacto
todo iba bien hasta ahora, ahora lo estropeo. El pacto tiene que ser también un pacto de financiación, un compromiso de que en una perspectiva de 15, 20 años, cualquier partido político que gobierne, cualquier gobierno, sea la situación que sea, difícil o no difícil, tiene que hacer un compromiso de implementar directamente la financiación en relación con el Producto Interior Bruto, como en los países de nuestro entorno, dando cuenta pública de este resultado. Como he hablado de los niños, acabo diciendo que la memoria no consiste solo en pensar en quienes han estado antes, en quienes no están ya, sino eso es el recuerdo. El recuerdo es pensar en algo que ya ha pasado. Pero la memoria no consiste en pensar algo ya pasado, sino que hay también una memoria del porvenir. Y esto es muy interesante, porque ninguna palabra guarda mejor la memoria de lo que hay que hacer que la palabra humanidad. Y la humanidad, lo digo en esta cátedra de humanismo y de humanidad, la humanidad no está formada solo por quienes no están ya. Ha estado muy bien agradecerles a ellos. Y lo que es más interesante, tampoco está formada por quienes estamos aquí, sino que también está formada por quienes no están todavía. Y esto es muy interesante, porque la educación es solidaridad, sostenibilidad, y no habrá verdaderamente un nuevo modelo de economía si no pone la educación en el corazón como solidaridad para quienes no están. Así que este número deficiente, defectivo, tan lleno de problemas, es nuestra única posibilidad de rememorar, es decir, de hacer de hoy una fiesta de la memoria y, por tanto, de pensar también en quienes aún no están aquí. Así que muchas gracias.